Tengo 83 años. Estoy cansado, pero mi memoria sigue llena de imágenes que no se borran. Mi hija, con mucha paciencia, me ayuda a escribir todo esto porque lo que viví hace muchos años en el desierto es algo que mi familia conoce, pero nadie más. Hoy quiero que todos lo sepan, antes de que el tiempo termine de alcanzarme. Cuando tenía 25 años, la vida no era sencilla. Vivía en el campo, trabajando la tierra con mis propias manos desde que era niño. Pasaba los días enteros entre el azadón y las plantas. Mi familia era humilde. No había lujos, solo jornadas largas y cansancio acumulado. Cuando llegó el momento de casarme, no lo pensé demasiado. En aquellos tiempos uno se casaba porque era lo que tocaba, lo que se esperaba de un hombre. Tuve suerte. Mi esposa era una mujer firme pero buena. Nos entendíamos bien. Con el tiempo Dios nos mandó 11 hijos, 6 hombres y 5 mujeres, uno tras otro, casi sin descanso entre nacimientos. La comida empezó a faltar. Trabajaba la tierra todo el día, pero no alcanzaba. Viajaba a otros pueblos para comerciar animales, y aún así no lograba cubrir las necesidades de mis hijos. Una noche, sentado a la mesa, le dije a mi mujer que no veía otra salida más que cruzar al otro lado, a Estados Unidos. En esos años, quienes lograban irse y mandar dinero eran vistos con respeto. Le expliqué mi idea y estuvo de acuerdo. No había mucho que perder. Mi compadre, don Matías, que ya había cruzado varias veces, me enseñó una ruta por el desierto. Es peligrosa, me dijo, pero si la sigues bien llegas. A mí el desierto no me intimidaba. Había vivido toda mi vida en el campo y pensé que si había soportado sequías y calores insoportables, también podría con eso. Así que, un día de diciembre, me preparé para la travesía. Don Matías me habló de un hombre llamado Chente, quien me llevaría en su camioneta hasta cierto punto del desierto. Cuando lo conocí, me recibió con una torta y un refresco. ¿Es tu primera vez cruzando?, me preguntó. Le dije que sí, pero que conocía las señales del camino, huesos de animales, plantas marcadas. Chente guardó silencio unos segundos y luego agregó algo que me dejó inquieto. Eso ayuda, pero no es lo más importante. ¿No te hablaron de los santitos? Me explicó que en el desierto se oyen y se ven cosas que no tienen explicación. Me aconsejó llevar una medalla y no responder a nada que escuchara de noche. Aquí la curiosidad puede salir muy cara, dijo. No le di demasiada importancia. Pensé que solo quería probar mi valor. Incluso le respondí con cierta soberbia que a mí no me daban miedo los muertos, que más cuidado había que tener con los vivos. El camino fue largo. La camioneta brincaba entre piedras mientras la oscuridad lo cubría todo. Solo se distinguían arbustos bajos, cactus altos y biznagas que parecían figuras inmóviles vigilando desde la sombra. Tras más de una hora, Chente se detuvo. «Aquí te dejo, que Dios te acompañe», dijo. «Sigue las señales y cuídate de lo que no se ve». Me quedé solo. Caminé siguiendo los cráneos de animales y las marcas blancas en las plantas. Sabía que la noche estaba por caer, así que busqué un lugar para resguardarme. Encontré un montículo de piedras en forma de media luna que ofrecía algo de protección contra el viento. Me acomodé ahí abrazándome las piernas para conservar el calor. El cansancio me venció rápido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que algo me despertara. Eran lamentos. No gritos, sino llantos prolongados, como si alguien se estuviera deshaciendo por dentro. Al principio pensé que era el viento, hasta que los vi. A unos 30 metros, 3 mujeres vestidas de negro se balanceaban lentamente. Sus cuerpos parecían absorber la oscuridad. Se sujetaban el pecho mientras lloraban, como si cargaran una pena eterna. Entonces miré hacia arriba. 3 aves blancas daban vueltas sobre ellas. Eran enormes. Sus alas no tenían plumas, sino piel, como la de un murciélago. Me hice pequeño entre las piedras, deseando no llamar su atención. De pronto, el sonido de cascos rompió el silencio. El suelo vibró. «Levántate, cabrón», ordenó una voz grave. «¿Con qué permiso estás aquí?» Ante mí había un caballo negro, tan oscuro como la noche, y sobre él un hombre vestido con manta y huaraches. Era desproporcionadamente grande. Sacó un chicote y azotó al animal. Luego, los golpes cayeron sobre mí. Cada impacto dejaba una sensación ardiente, como si la piel se abriera. Corrí sin rumbo.
sin pensar. Las espinas se clavaban en mis pies, pero no me detuve. Subí una loma, tropecé y rodé cuesta abajo. Antes de perder el sentido vi a las aves aún girando sobre mí. Desperté con el sol alto. Me dolía todo el cuerpo. Tenía hierbas en los pies y la frente, como si alguien hubiera intentado aliviarme. Estaba bajo la sombra de un mezquite. «No te levantes», dijo una voz. «Estás muy mal». Era el hombre más viejo que había visto jamás. Tenía barba larga, canosa, ropa gastada y un paño blanco cubriéndole los ojos. «Soy Joaquín», me dijo. «Algunos me llaman Joaquín del Desierto. El velador no te hará daño mientras estés conmigo». Entonces entendí que aquella noche no había sido un sueño y que, sin él, no habría sobrevivido. Lo que se llevaba a las personas. Esta historia me la contó mi abuela Isabel. Nunca fue una mujer dada a supersticiones ni exageraciones. Creía en Dios, sí, pero no intentaba convencer a nadie de nada. Por eso, cuando hablaba de ciertos sucesos, lo hacía con una calma que inquietaba más que cualquier grito. Ella estaba convencida de lo que había vivido, y para mí, eso siempre fue suficiente. Cuando era joven, mi abuela vivía en un rancho donde las casas estaban separadas por grandes extensiones de tierra. Todos se conocían y la vida giraba en torno al cultivo de maíz y frijol. Tenían algunos animales, pero solo para consumo propio. Era un lugar sencillo, sin nada que lo hiciera destacar de otros pueblos rurales. Al menos, eso parecía. Todo cambió con la desaparición de un niño. Vivía en una casa cercana y, según contaron sus padres, lo habían acostado como cada noche. Atrancaron la puerta y se fueron a dormir. Al amanecer el niño ya no estaba. La puerta seguía cerrada, tal como la habían dejado, y la casa no tenía ventanas. No había forma evidente de que alguien hubiera entrado o salido. Los vecinos se organizaron y buscaron durante días. Revisaron el monte, los caminos, los sembradíos. No encontraron rastro alguno. El miedo aún no terminaba de asentarse cuando ocurrió una segunda desaparición. Esta vez en otra casa del rancho. Fue entonces cuando comenzó a circular el rumor de que algo oscuro rondaba el lugar. Alguien mencionó la palabra bruja y, aunque nadie quería creerlo, la idea se fue instalando. Decían que venía del monte y que se llevaba a los niños mientras todos dormían. El párroco fue llamado para bendecir las casas y recomendó colocar tijeras bajo las camas de los pequeños como protección. Tras eso, el rancho vivió unos días de aparente tranquilidad. Poco después apareció una muchachita de unos 14 años, cargando una canasta de quesos. Llegaba, vendía lo suyo y se marchaba, hasta que un día alguien la vio entrar a una casa donde solo estaban un hombre y su bebé. La mujer del hogar se encontraba en la iglesia. La joven se fue antes de que anocheciera. Cuando la madre regresó, el niño había desaparecido. El esposo no supo explicar nada. Días después se supo que en una ranchería cercana había ocurrido lo mismo. La muchachita de los quesos había estado en una casa con un bebé, y tras su partida, el pequeño ya no estaba. Para muchos ya no había duda. Aquello no era normal. Sin embargo, estos casos eran distintos a los primeros. Los niños ya no desaparecían en la madrugada, sino a plena luz del día. En una reunión del pueblo, uno de los hermanos de mi abuela sugirió que tal vez no era una sola bruja, sino dos, actuando de maneras distintas. La idea, lejos de tranquilizar, terminó de sembrar el pánico. La muchachita volvió al rancho. Esta vez, la madre del bebé desaparecido la enfrentó. La golpeó, le gritó, le exigió respuestas. La joven no se defendió, solo se rió antes de marcharse. Días después, aquella mujer comenzó a enfermar. Perdió el color, no podía retener comida ni dormir. Su mano, la misma con la que había golpeado a la muchacha, se tornó negra. Murió poco después. Su esposo tampoco tuvo mejor destino. Una noche salió de su casa siguiendo algo que nadie más vio. Dicen que una lechuza blanca estaba posada en su techo. Nunca regresó. Luego desapareció una niña de 10 años, amiga de mi abuela. Fue entonces cuando el miedo dejó de ser ajeno. Mi abuela apenas dormía. 4 días después, un recién nacido fue tomado. El padre salió armado a buscarlo y encontró solo restos en el monte.
rodeados de símbolos extraños, huesos y objetos que no pertenecían a ningún ritual conocido por la gente del lugar. Al día siguiente, la muchachita de los quesos regresó, riendo y brincando como si se burlara del dolor del pueblo. Nadie quiso salir. Nadie, excepto el padre que acababa de perder a su hijo. Sin decir palabra, disparó hasta que el cuerpo cayó. Cuando se acercaron, descubrieron que no era una joven, sino una anciana. La apariencia había sido un engaño. Una semana después, la calma se rompió otra vez. Entre varios hombres armados, dieron muerte a la segunda bruja cuando intentó entrar a una casa. Nadie habló de lo que le hicieron. Un mes más tarde, uno de los hermanos de mi abuela desapareció. Solo quedaba una explicación. Rita, una mujer solitaria y mal vista, no estaba en la reunión del pueblo. Fueron a su casa. El olor los recibió antes que ella. La encontraron rezando, rodeada de velas. Cuando se movió, lo hizo de una forma imposible. No tuvo oportunidad de escapar. Después de eso, no volvieron a desaparecer niños. Pero, según mi abuela, en las noches de luna llena aún se ven bolas de fuego cruzar el cielo. No atacan, solo pasan riendo, como recordatorio de que no todo se fue del todo. Las almas andantes. A principios de los años 90, un compa y yo solíamos buscar los mejores lugares para pescar. Esa noche decidimos ir al río, confiando en que la luna nos trajera buena fortuna. Todo parecía normal. Las ranas cantaban entre la maleza y el agua corría tranquila como si nada pudiera alterarla. No sabíamos que la noche tenía otros planes para nosotros. Sin aviso, el cielo se cubrió de nubes densas y oscuras. El viento comenzó a soplar con fuerza y un trueno partió el silencio, anunciando una tormenta violenta. El río, que minutos antes parecía inofensivo, cambió de carácter. Creció de golpe, rugiendo con una fuerza que nunca habíamos visto. La crecida nos tomó desprevenidos y en cuestión de segundos estábamos luchando contra una corriente que no daba tregua. Intenté mantenerme a flote, pero una ola me hundió. El agua helada me golpeó contra piedras que no había visto venir. Cada vez que salía a la superficie volvía a hundirme, tragando más agua de la que podía soportar. A la distancia alcanzaba a ver a mi amigo, moviendo los brazos con desesperación, tratando de no dejarse arrastrar. En medio de ese caos, una rama impulsada por la corriente me golpeó la cabeza. El impacto me dejó aturdido y por un instante todo se apagó. Cuando recuperé la conciencia, estaba aferrado a esa misma rama, con las fuerzas al límite. A unos metros mi amigo gritaba mi nombre, intentando acercarse. No sé cuánto tiempo duró aquella lucha. El río finalmente perdió algo de fuerza y nos lanzó a una orilla desconocida. Desperté empapado, adolorido, con la ropa pegada al cuerpo. El frío se metía hasta lo más profundo. A mi lado, mi compa estaba tendido en el suelo, respirando con dificultad y con los ojos abiertos de par en par, todavía atrapado en el miedo. Nos incorporamos como pudimos y observamos el lugar. Estábamos en un bosque espeso y oscuro. Los árboles, altos y cerrados, se alzaban hacia un cielo aún cubierto. A lo lejos, el río seguía rugiendo, recordándonos lo cerca que habíamos estado de desaparecer. Sin saber cómo regresar y con el cuerpo agotado, comenzamos a caminar. Buscábamos cualquier señal de camino, alguna huella humana. La lluvia no daba tregua. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, con el cansancio pesando en cada paso, hasta que el sonido de un motor rompió el silencio. Entre los árboles apareció un camión. Sus luces atravesaban la oscuridad y nos devolvieron algo de esperanza. Con lo poco que nos quedaba de energía, comenzamos a hacer señas. El vehículo se detuvo frente a nosotros. Era grande y antiguo, con luces que parpadeaban de una forma extraña, como si no estuvieran del todo bien. El conductor, un hombre de barba espesa y mirada dura, nos observó desde la cabina sin mostrar sorpresa. Tras unos segundos bajó la ventanilla. «Suban», dijo. «Esta carretera no es lugar para estar de noche». Sin pensarlo más, subimos. Nos acomodamos en los asientos traseros, que olían a humedad y abandono. El interior era oscuro y el aire frío se mezclaba con un olor a metal viejo que no ofrecía ningún consuelo. El camión arrancó y el silencio se instaló.
Solo se escuchaba el motor y la lluvia golpeando la carrocería. Después de unos minutos el conductor habló de nuevo. Así que estaban perdidos. Su sonrisa, iluminada apenas por el tablero, no transmitía tranquilidad. Intenté reír para aliviar la tensión, pero mi voz salió forzada. Mi amigo me miró. En su expresión se mezclaban alivio y desconfianza. El viaje continuó, pero la sensación de que no avanzábamos comenzó a crecer. Todo parecía repetirse. Justo cuando la inquietud estaba por desbordarse, el camión se detuvo de golpe. El conductor se giró hacia nosotros. Su mirada había cambiado, ahora era fría, directa. «Bajen, ya llegaron». No entendíamos nada, pero obedecimos. Al hacerlo, el entorno empezó a transformarse. De entre los árboles surgieron figuras, hombres y mujeres con la ropa desgarrada, rostros vacíos y movimientos lentos. Nos rodearon sin emitir palabra. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», pregunté. Nadie respondió. Las figuras comenzaron a arrodillarse y a cavar la tierra con las manos, de manera mecánica, sin emoción alguna. Nos empujaron al suelo y empezaron a cubrirnos con tierra, ignorando nuestros intentos por zafarnos. La desesperación creció mientras sentía cómo el peso del suelo aumentaba sobre mi cuerpo. A mi lado, mi compañero luchaba sin éxito. El conductor se acercó y nos observó con una expresión inquietante, como si disfrutara la escena. Murmuró palabras que no logré entender y luego hizo un gesto para que se detuvieran. Las figuras quedaron inmóviles, en silencio. La noche parecía no terminar. El frío se metía en cada parte del cuerpo. La tierra nos cubría casi por completo cuando, poco a poco, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles. Entonces ocurrió algo imposible. Las figuras empezaron a desvanecerse, una a una, diluyéndose en la neblina de la mañana. El conductor, el camión y las sombras desaparecieron con ellas, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaron el viento y el canto de los pájaros anunciando el día. Permanecimos semienterrados, temblando, enfrentando lo que habíamos vivido. Más tarde un hombre del bosque nos ayudó a salir. Fue entonces cuando vimos, no muy lejos, varias lápidas antiguas, casi borradas por el tiempo. Con los años entendí que aquella noche no encontramos personas, sino almas condenadas a vagar, arrastrando a otros a su camino. La luz del amanecer nos salvó, pero el recuerdo de lo ocurrido jamás nos abandonó. Todo comenzó con mi abuelo, don Pancho, un hombre del campo que vivía en el Estado de México a mediados del siglo pasado. Era de esos campesinos que abrían los ojos antes de que el sol se animara a salir y regresaban a casa cuando ni la luna tenía fuerzas para acompañarlos. Tenía las manos endurecidas por los años de trabajo, la espalda vencida y 16 hijos esperando comida cada día. La tierra, lejos de ayudarlo, parecía empeñada en ponerle el pie. El maíz apenas levantaba unos centímetros antes de secarse. Las lechugas se quedaban pequeñas y débiles. Y los coyotes no le daban tregua. Primero las gallinas, luego un par de borregos. Todo se le iba de las manos. «¡Maldita tierra!», gritaba descargando el machete contra el suelo. Su mujer era distinta. Tenía el rostro sereno, pero una voluntad firme que nadie discutía. Veía cómo Pancho se iba apagando poco a poco y, aunque también cargaba su propio cansancio, trataba de sostenerlo. «Ve a la iglesia», le dijo una noche mientras le servía un caldo ralo. «Que el Padre bendiga el terreno. A lo mejor Dios se acuerda de nosotros». «¿Y de qué va a servir eso?», gruñó Pancho, «si ni las bendiciones parecen llegar hasta acá». Aún así, fue. No por fe, sino porque ya no le quedaban fuerzas para discutir. Y como si el cielo estuviera jugando con él, todo empeoró. La poca humedad que quedaba desapareció. El campo terminó de secarse. Esa noche Pancho salió de casa con el machete al cinto. Doña Paz lo miró irse sin decir palabra, con los hijos medio dormidos aferrados a su falda. No preguntó a dónde iba. Lo sabía. La cantina lo recibió con olor a alcohol viejo y miradas cargadas de lástima. Cambió el machete por 3 botellas de mezcal. No habló con nadie. Se sentó en un rincón y bebió como si quisiera borrar el mundo. «Así no vas a llegar muy lejos, Pancho», le dijo el cantinero, un hombre flaco y curioso. «A lo mejor no hace falta», respondió él dejando caer la botella vacía.
Con 2 botellas en la mano y otra bajo el brazo, salió tambaleándose hacia el camino. La luna estaba alta, pálida. Al pasar cerca del panteón, algo lo obligó a detenerse. Se sentó bajo un árbol viejo, dejando que el silencio lo envolviera. Entonces se escuchó el grito. No era de persona, pero tampoco de animal. Era un sonido que no encajaba en nada conocido. A pesar del mezcal corriéndole por la sangre, Pancho sintió como el cuerpo se le tensaba. «¿Quién anda ahí?», gritó, más para no sentirse solo. La respuesta fue otro alarido, más cercano. Se levantó como pudo y siguió el sonido hasta llegar a un árbol grande y retorcido. Ahí vio algo que no esperaba, un anciano atrapado en un enrejado oxidado. Llevaba un sombrero enorme, la ropa hecha jirones. «Ayúdeme, amigo», pidió. «Si amanece y sigo aquí, no lo cuento». Pancho dudó. No era hombre de temores fáciles, pero algo en ese viejo no terminaba de encajar. Sin machete, tomó la botella que llevaba y empezó a golpear los clavos con la base hasta que se dieron uno por uno. No sabía de dónde sacó la fuerza. Cuando el último clavo cayó, el anciano se incorporó con una agilidad imposible para su edad. Le dio una palmada en el hombro que casi lo tira al suelo. «Gracias, compadre», dijo, mostrando una sonrisa demasiado amplia. «Desde hoy lo somos. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame». Antes de que Pancho pudiera decir palabra, el viejo se perdió entre las sombras del panteón que quedaba cerca a ese lugar. El frío lo devolvió a la realidad. Caminó de regreso a casa más confundido que asustado. Doña Paz lo recibió con lágrimas. «Gracias al cielo estás bien», le dijo. «Los muchachos atraparon un jabalí. Tenemos comida como nunca». Pancho se quedó callado. Algo no cuadraba. Aún así, se sentó a la mesa llena de carne, frijoles, quelites y tortillas calientes. Mientras comía, apenas murmuró: «Gracias, compadre». Esa noche no pudo dormir. Desde la ventana miró el campo seco bajo la luna y habló en voz baja: «Si me escuchas, regálame tantita agua, que mi tierra vuelva a vivir». Era la madrugada del 28 de julio. No cantaba ni un grillo. De pronto la tierra empezó a moverse. No fue un temblor común. Era como si algo enorme golpeara desde abajo. Los muebles crujieron, las paredes se quejaron. Pancho sacó a su familia al patio. Cuando todo terminó, tomó una lámpara y caminó hacia los límites del terreno. Ahí lo vio. Donde antes solo había polvo, ahora se abría un pozo enorme. El suelo estaba húmedo y el agua brotaba con fuerza, formando pequeños arroyos que se metían entre las plantas marchitas. A la mañana siguiente, mientras trabajaban alrededor del pozo, uno de los hijos golpeó algo duro. Era una olla vieja de barro. Dentro, el oro brillaba como si acabara de nacer. Pancho cayó de rodillas. Esa noche hubo fiesta, pero más tarde, mientras fumaba en el porche, vio al compadre salir de la oscuridad. Ya no parecía un anciano frágil. Era grande, sólido, imponente. «No andes presumiendo el oro», le advirtió. «Hay gente que mata por menos». Con el tiempo, el rancho prosperó, pero llegaron los rumores. Y una noche, los bandidos. Cuando todo parecía perdido, doña Paz gritó el nombre del compadre. El aire cambió. Las velas se apagaron. De la oscuridad surgió la figura alta y negra, con ojos encendidos como brasas. «¿Por qué tardaron tanto en llamarme?», dijo. Los bandidos no tuvieron oportunidad. Cuando todo terminó, Pancho supo la verdad, y aún así no se arrepintió. Vivió muchos años más. Cuando llegó su hora, reunió a su familia. Mi compadre vino por mí. Cerró los ojos tranquilo. Y dicen que en noches de luna llena todavía se les ve sentados en el porche, compartiendo una botella de mezcal, cuidando que a los suyos nunca les falte nada. Esta historia me la contó un vecino llamado Lázaro, un hombre con el que siempre ha sido un gusto sentarse a platicar. Durante muchos años vivió en el campo, trabajando la tierra desde que era joven. Hace algunos años, sus hijos decidieron llevárselo a vivir a la ciudad, pero eso no le quitó lo que siempre lo ha caracterizado: la costumbre de contar historias como quien habla de algo cotidiano. Don Lázaro es originario del departamento de Olancho, en Honduras. Vivió gran parte de su vida en una aldea llamada El Carrizal, un lugar apartado,
rodeado de monte espeso y caminos de tierra. Ahí, según cuenta, tuvo un encuentro que jamás pudo olvidar y que siempre defendió como completamente real, aunque muchos se rieran de él. Cuando era joven, siempre andaba con su sombrero cubierto de polvo y el machete colgado al cinto. Decía que en el campo uno no podía darse el lujo de andar desprevenido. Una noche, mientras regresaba de trabajar sus tierras, se encontró con algo que en muchos países es conocido como el chupacabras. No es un animal cualquiera, solía decir mientras se servía un trago de iguaro. Tiene los ojos como brasas y un olor que te revuelve por dentro. No ataca por hambre, escoge. Aquella noche caminaba por un sendero poco iluminado cuando vio un animal inclinado sobre el cuerpo de un venado. A simple vista parecía del tamaño de un perro, pero era demasiado delgado, casi huesudo. De su espalda sobresalían espinas rígidas, y su cuerpo tenía una forma extraña, como si no perteneciera a nada conocido. Cuando la criatura notó la presencia de don Lázaro, ambos se sobresaltaron. El animal soltó al venado y salió corriendo hacia el monte sin hacer ruido. Don Lázaro se acercó con cautela al venado que había quedado tirado en el suelo. Al verlo de cerca, comprendió que no había sido devorado. El cuerpo estaba seco, completamente drenado. En el cuello tenía 2 perforaciones limpias, del tamaño de una pajilla, por donde algo le había extraído toda la sangre. Desde ese día comenzó a contar lo que había visto, pero casi nadie le creyó. Sin embargo, poco tiempo después empezaron a aparecer animales muertos en el carrizal. Primero fue la vaca de don John, luego las cabras de doña Felipa y más tarde los bueyes del compadre de su padre. Todos presentaban las mismas marcas: 2 agujeros profundos en el cuello y ni una gota de sangre en el cuerpo. Durante un tiempo se dijo que podía tratarse de un jaguar, pero algo no encajaba. El animal no se comía la carne, solo dejaba los cuerpos secos. Don Lázaro insistía una y otra vez en que había visto a esa criatura, pero las burlas no cesaban. Hasta que una noche, don John decidió vigilar su terreno. Subió a un árbol llevando consigo una escopeta, una linterna y un cigarro que apenas podía sostener por el temblor de sus manos. El viento soplaba de una forma extraña, arrastrando sonidos que no parecían naturales. De pronto lo vio. Era más pequeño que un perro, con un cuerpo delgado y rígido, cubierto de espinas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, fijos, inmóviles. Don John apuntó y disparó, pero falló. La criatura lanzó un chillido tan agudo que le hizo perder el control. La linterna cayó al suelo y todo quedó a oscuras. Al amanecer, los vecinos encontraron a don John tirado en el suelo. Seguía con vida, pero su cuerpo estaba completamente pálido. Apenas pudo hablar. Con un hilo de voz dijo una sola frase: «Es real». Lázaro tenía razón. Se había salvado por pura suerte. A partir de ese momento la gente del carrizal dejó de burlarse. Algunos afirmaron haber visto a la criatura rondando el monte en más de una ocasión. Nunca pudieron atraparla ni darle caza. Así como apareció, un día simplemente dejó de verse. Don Lázaro siempre sostuvo que aquello no era un mito ni una invención, pero estaba seguro de una cosa: eso era real. Y aunque ya no vive en el carrizal, cada vez que habla del tema, su mirada cambia, como si todavía pudiera sentir que aquello sigue acechando en algún rincón del monte. Mi nombre es Ulises y quiero compartir una vieja historia que me contó mi suegro, Efraín. Él asegura que le ocurrió cuando apenas era un jovencito. Es originario de una comunidad muy pequeña llamada San Pedro Salchimula, ubicada en el estado de Oaxaca, México. Por lo que me explicó, en aquellos años, más o menos durante la década de los 70, el pueblo tenía muy pocos habitantes. Era un sitio aislado, donde casi todos se dedicaban a trabajar en el campo o a las labores del hogar. Cuando sucedió esto, mi suegro tenía alrededor de 17 años. Aunque era joven, ya cargaba con responsabilidades importantes dentro de su familia. Una de ellas consistía en traer leña para la casa. Generalmente salía una vez por semana, siempre de madrugada, cerca de las 4 de la mañana. Caminaba desde su casa hasta las afueras del pueblo, donde comenzaba un bosque extenso. Ahí buscaba árboles secos o caídos para cortarlos y llevar la leña de regreso.
Era una actividad que llevaba años haciendo, así que no le resultaba extraña ni peligrosa. Aquella mañana se levantó como siempre, tomó su hacha, amarró al burro que lo acompañaría para cargar la leña y emprendió el camino. Todo estaba cubierto por la oscuridad y lo único que le permitía ver era una linterna de pilas que sostenía con la mano. Aunque todavía era de noche, el clima no era frío. Al contrario, se sentía templado y tranquilo. Mientras atravesaba el pueblo, los perros comenzaron a salir de las casas para ladrarle, tanto a él como al burro. Era algo habitual y no le dio importancia. A pesar de vivir en el campo, mi suegro siempre dijo que no era una persona miedosa. Su padre y otros familiares solían contar historias sobre apariciones y sucesos extraños que ocurrían lejos, en las afueras del pueblo, pero nunca logró tomarlas en serio. Para él solo eran relatos para espantar. Cuando dejó atrás las últimas casas y se internó en el bosque, ocurrió algo que lo obligó a detenerse. Escuchó claramente un silbido. No fue un sonido débil ni lejano. Resonó entre los árboles como si alguien estuviera muy cerca. Se quedó quieto y apuntó la linterna hacia la oscuridad, tratando de descubrir quién había hecho ese ruido. No vio nada. Al no volver a escuchar el silbido, continuó caminando hasta llegar a un árbol grande, seco y derribado. Sin perder tiempo, comenzó a golpearlo con el hacha para sacar la leña. Fue entonces cuando volvió a escuchar el silbido, pero esta vez el sonido provenía de un punto más cercano. Para ese momento ya eran alrededor de las 5 de la mañana. La primera luz del amanecer comenzaba a abrirse paso entre los árboles. Aún no era de día, pero la claridad permitía distinguir mejor las siluetas. Gracias a esa luz tenue, mi suegro vio a un hombre parado a unos metros de distancia, debajo de un par de árboles. Era extremadamente alto, de casi 2 metros, o quizá más. Vestía un traje blanco, muy formal, algo completamente fuera de lugar para esa hora y para una zona rural como aquella. Mi suegro nunca había visto a nadie vestido de esa manera en el pueblo, y menos en medio del bosque. Aun con la incomodidad que le provocaba la escena, decidió saludarlo con un buenos días, y siguió cortando leña, intentando no pensar demasiado en ello. En ese instante el hombre volvió a silbar. Ese silbido tuvo un efecto extraño. El burro, que estaba quieto cerca de ellos, salió corriendo de repente en dirección al pueblo como si algo lo hubiera espantado. Mi suegro reaccionó de inmediato e intentó correr tras el animal, pero no pudo dar un solo paso. Sintió que sus pies estaban firmemente sujetos. Miró hacia abajo y vio algo que lo dejó paralizado. De la tierra salían manos que le agarraban los pies, apretándolos con fuerza e impidiéndole moverse. El miedo lo invadió por completo y comenzó a gritar. Forcejeó con todas sus fuerzas tratando de liberarse, pero era inútil. Las manos no cedían. Mientras luchaba por soltarse, el hombre del traje blanco empezó a acercarse lentamente. Conforme avanzaba, silbaba una melodía extraña, algo parecido a una canción que resultaba imposible de soportar. Cada paso que daba ese ser hacía que el pánico aumentara. Mi suegro sentía que el corazón le golpeaba con violencia en el pecho. No podía huir, no podía defenderse, y las manos seguían sujetándolo con una fuerza imposible. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, mi suegro se dio cuenta de que era aún más alto de lo que parecía. Ahora medía más de 3 metros. De pie frente a él, apenas le llegaba a la cintura. Intentó verle el rostro, pero no pudo. Donde debería haber una cara solo había una mancha negra, sin rasgos, sin ojos, sin boca, nada. Actuando por puro instinto, estiró el brazo y alcanzó el hacha que había dejado en el suelo. Sin pensarlo, descargó un golpe con todas sus fuerzas contra la pierna de aquel ser. El hacha se hundió por completo. El hombre retrocedió, se la sacó con calma y dio media vuelta para internarse corriendo en el bosque sin emitir sonido alguno. En ese mismo instante las manos que salían de la tierra desaparecieron, dejándolo libre. Mi suegro no esperó más. Corrió de regreso al pueblo tan rápido como pudo. Al llegar a su casa, encontró al burro y a su padre, a quien le contó todo lo que había sucedido en el bosque. Su padre lo escuchó con atención y le dijo que seguramente se había topado con un mal espíritu, uno de esos que se aparecen para llevarse a la gente. Más tarde mi suegro volvió al lugar para recoger el hacha. Para su sorpresa no tenía ni una sola mancha de sangre. Estaba completamente limpia, como si nunca hubiera golpeado nada.
Aquello lo dejó aún más inquieto, porque él vio claramente cómo el hacha se hundía en la pierna de ese ser. Sin embargo, nadie más en el pueblo volvió a ver al hombre alto del traje blanco. Nunca antes se había hablado de algo parecido en San Pedro Salchimula. Mi suegro siempre creyó que aquella cosa se le apareció solo a él con la intención de llevárselo y que de alguna manera logró salvarse gracias a ese golpe que dio sin pensarlo. Esta experiencia le ocurrió a mi padre, José Hernández, un campesino veracruzano que conocía los caminos de la sierra como si fueran las líneas de sus propias manos. Desde joven pasó su vida montado a caballo, recorriendo veredas para visitar familiares, vender cosechas o cumplir encargos entre rancherías. Nunca fue un hombre impresionable ni dado a exagerar historias. Por eso, lo que vivió una tarde de los años 90 lo marcó para siempre. Todo comenzó un domingo, después de visitar a unos parientes en un poblado cercano. Ya eran cerca de las 6 de la tarde cuando decidió emprender el regreso. El sol descendía lentamente, tiñendo de naranja los campos de caña y los montes lejanos. El camino era largo, una vereda solitaria, flanqueada por terreno abierto y árboles dispersos. Las pocas casas del trayecto quedaban ocultas entre la vegetación, demasiado alejadas unas de otras. José avanzaba con tranquilidad montado en su yegua Lucero, dejándola llevar el paso. A medio camino sintió la necesidad de detenerse. No había nadie alrededor, así que amarró a Lucero a un árbol junto al sendero y se internó unos metros entre la hierba alta. No pasó mucho tiempo cuando escuchó un relincho violento, desesperado, distinto a cualquier otro que hubiera oído antes. El sonido lo alertó de inmediato. Pensó que alguien intentaba robarle la yegua. Se acomodó los pantalones con prisa y salió del monte. Lo primero que vio fue a Lucero en medio del camino, suelta. Estaba de pie mirándolo fijamente. Las orejas rígidas, el cuerpo tenso, la respiración pesada. José se detuvo unos segundos, confundido. Estaba seguro de haberla amarrado bien. Aún así, avanzó con calma, levantando una mano. «Tranquila, Lucero. Ya nos vamos», le dijo. Cuanto más se acercaba, más extraña resultaba la escena. La yegua no reaccionaba, no movía un solo músculo, parecía clavada al suelo. Cuando estuvo lo bastante cerca y estiró la mano para tomar la rienda, ocurrió algo que jamás olvidaría. La yegua inclinó la cabeza hacia él y de su hocico brotó una risa. No era un relincho, no era un sonido animal, era una carcajada grave, humana, burlona. Al mismo tiempo, los ojos del animal se encendieron con un rojo intenso, como brasas vivas. José retrocedió de golpe y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas. La figura avanzó hacia él con movimientos bruscos, pateando el aire, golpeando el suelo con una fuerza que hacía temblar la vereda. «Virgen Santísima», gritó José, levantando las manos. En su mente solo había una certeza: eso no era su yegua. Pensó que algo había tomado la forma de Lucero para engañarlo. Intentó rezar, balbuceando palabras aprendidas desde niño, buscando protección. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él, entre la hierba. Giró la cabeza. Ahí estaba la verdadera Lucero. Salía lentamente del campo, con las riendas arrastrando, los ojos abiertos por el miedo. Relinchó suavemente, como llamándolo. José no dudó. Se puso de pie y corrió hacia ella. De un solo salto montó su lomo. Lucero arrancó de inmediato, galopando con fuerza, como si también supiera que debían huir. José no volteó hasta sentir que el aire entraba a sus pulmones a borbotones. Cuando se atrevió a mirar atrás, vio a la otra figura aún en medio del camino. Seguía riéndose. Los ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijos en él, observándolo escapar. José no se detuvo hasta llegar al pueblo. Entró al patio de su casa jadeando, pálido. Mi abuela salió alarmada al verlo en ese estado. Apenas pudo decir que algo malo lo había seguido en el camino. Más tarde, cuando logró contar lo ocurrido, algunos dijeron que se había encontrado con el maligno. Otros aseguraron que había sido un nahual, un brujo que tomó la forma del animal para hacerle daño. José nunca volvió a pasar por esa vereda al caer la noche. Cada vez que recordaba aquella risa saliendo del hocico de algo que fingía ser su yegua, se quedaba en silencio. Decía que si no hubiera notado el detalle a tiempo,
quizá no habría regresado con vida. Yo crecí escuchando esta historia. Mi padre siempre la contó igual, sin adornos, sin exageraciones, y yo le creo, porque conozco al hombre que es trabajador, serio y ajeno a inventar relatos para llamar la atención. Él siempre decía lo mismo cuando alguien dudaba. El mal toma la forma que más confianza te da. Aquella noche quiso engañarme con Lucero. Esta historia ocurrió en Bolivia y le sucedió a mis abuelitos, don Evaristo Quispe y doña Marcelina Choque, cuando aún eran fuertes y caminaban largas distancias sin temor a la noche. Ambos vivieron toda su vida en un caserío diminuto llamado San Miguel de Cachaquis, una comunidad del altiplano cercana al lago Titicaca. Eran agricultores. Criaron a sus hijos entre cultivos de papa y cebada, acostumbrados a madrugar antes del amanecer y a caminar bajo cielos despejados, donde las estrellas parecen estar más cerca de la tierra. Lo que voy a contar no ocurrió hace siglos, ni pertenece a una leyenda antigua. Sucedió hace apenas 5 años. Aquella noche, mis abuelos habían ido a visitar a un familiar enfermo. Salieron de su casa alrededor de las 5 de la tarde y permanecieron con él hasta pasadas las 9. Sabían que el regreso sería complicado. Unos 40 minutos caminando por una senda solitaria, rodeada únicamente de campos abiertos y filas de árboles viejos que crujían con el viento. No había postes de luz ni casas cercanas. Solo llevaban una linterna de pilas, cuya iluminación amarillenta apenas alcanzaba para ver el camino inmediato. Para ellos no era algo fuera de lo común. Habían caminado esas veredas toda su vida. Durante los primeros minutos avanzaron tranquilos. Se escuchaba el croar de los sapos en los charcos, el roce del viento entre las plantas y a lo lejos los ladridos apagados de algunos perros. Todo parecía normal. Entonces ocurrió algo imposible de ignorar. De un momento a otro todo sonido desapareció. No se oía el campo, ni los animales, ni el viento, ni siquiera el roce de sus pasos sobre la tierra. Mis abuelos se detuvieron. Don Evaristo miró a mi abuela y le preguntó si notaba lo mismo. Ella asintió sin hablar. El silencio era total, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido. No tuvieron tiempo de pensar demasiado. En el cielo, justo sobre ellos, apareció un resplandor verde. No era una estrella común ni un relámpago. Era una luz intensa que descendía lentamente, palpitando, iluminando los cerros y el camino con un brillo frío. A medida que bajaba, su intensidad aumentaba, hasta que finalmente cayó a tierra a unos 150 metros de donde se encontraba. No hubo explosión, no hubo ruido, no se levantó polvo. La luz simplemente se apagó y, de inmediato, el mundo volvió a sonar. Los sapos, el viento, los perros, todo regresó como si nada hubiera ocurrido. Mis abuelos permanecieron quietos unos segundos. El miedo luchaba contra la curiosidad. Al final, tomados de la mano, decidieron acercarse al lugar donde había caído aquella cosa. Avanzaron con la linterna temblando entre sus dedos, siguiendo la senda hasta llegar al punto exacto. Lo que vieron los dejó sin palabras. En medio del campo, entre la hierba aplastada y la tierra removida, había un objeto metálico de gran tamaño. Su superficie era lisa, oscura, perfectamente uniforme. De él brotaba una especie de vapor tenue y el aire alrededor estaba caliente, como si conservara un calor interno que no se veía. Don Evaristo intentó acercarse más y extendió la mano, pero tuvo que retirarla de inmediato. El calor era demasiado intenso. El objeto no tenía puertas, ventanas, ranuras, ni marcas visibles. No parecía ensamblado ni soldado. Era como si hubiera sido moldeado de una sola pieza. Lo rodearon varias veces, esperando algún movimiento, algún sonido, alguna señal. Pero no ocurrió nada. Solo estaban ellos, el objeto y la noche. Después de unos minutos decidieron marcharse. El miedo terminó imponiéndose. Regresaron a casa sin decir una palabra, con la imagen grabada en la memoria. Al amanecer, impulsados por la inquietud, volvieron al lugar. El objeto seguía ahí. Durante 3 días permaneció en el mismo sitio. Algunas pocas personas del poblado también lo vieron,
pero el suceso no causó mayor alboroto. En aquel lugar, la gente estaba más preocupada por conseguir alimento que por intentar comprender qué había caído del cielo. Al cuarto día, el objeto ya no estaba. Solo quedó la marca en la tierra, como una huella silenciosa de algo que nunca debió estar ahí. Con el tiempo la historia se fue apagando. Nadie supo explicar qué era exactamente, pero mis abuelos siempre estuvieron seguros de una cosa: no se trataba de algo humano. Este relato le ocurrió a don Julián Ramírez, mi abuelito, un campesino que pasó toda su vida trabajando la tierra en las montañas de Huehuetenango, Guatemala. Desde joven se dedicó a la milpa, al café y a la crianza de cabras. Para él aquellos animales no eran solo ganado, eran el sustento de su familia y el fruto de muchos años de esfuerzo. Don Julián no era un hombre fácil de asustar. En el pueblo se contaban historias de apariciones y espantos que hacían perderse a la gente entre los cerros, pero él nunca les prestó atención. Decía que el miedo era cosa de quien no conocía bien el monte. Sin embargo, hay situaciones para las que nadie está preparado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, decidió quedarse a dormir cerca del corral. En esos días corrían rumores de ladrones que rondaban las fincas por las noches, llevándose animales sin dejar rastro. Don Julián no estaba dispuesto a perder ni una sola cabra. Esa noche encendió un pequeño fogón, acomodó la leña y se sentó con el machete apoyado a su lado. Observó cómo las cabras se acomodaban para dormir, inquietas, moviéndose más de lo normal. La noche era fría, de esas que se meten en el cuerpo sin pedir permiso. El viento bajaba de los cerros arrastrando hojas secas y un olor extraño, como a humedad vieja. Los grillos cantaban con fuerza y a lo lejos los perros de los caseríos ladraban sin descanso. De pronto todo se detuvo. El canto de los grillos desapareció de golpe. Las cabras comenzaron a moverse nerviosas, golpeando la tierra con las patas, emitiendo sonidos secos y desesperados. Don Julián tomó la linterna y alumbró hacia los matorrales, pensando que algún animal salvaje o un ladrón andaba cerca. Entonces lo vio. De entre la maleza salió una figura. A primera vista parecía un hombre alto, de espalda ancha. No llevaba camisa, solo una especie de pantalón largo, oscuro y cubierto de algo que parecía pelo. Caminaba despacio, sin hacer ruido. La figura se acercó al corral y, sin decir palabra, tomó una de las cabras más grandes. La levantó con una facilidad imposible, como si no pesara nada. Don Julián se puso de pie de inmediato y le gritó, creyendo que se trataba de un ladrón: «Deja la cabra, desgraciado». El hombre no respondió, ni siquiera volteó a mirarlo. Siguió caminando con el animal sobre los hombros, perdiéndose entre la oscuridad. Furioso, don Julián agarró el machete y salió tras él, alumbrando el camino con la linterna mientras avanzaba entre piedras y arbustos. Con cada paso el aire se volvía más cortante y un olor fuerte, parecido al azufre, comenzó a llenar el ambiente. Aquello no tenía sentido en ese lugar. Mientras corría, notó que algo no estaba bien. La figura no se movía como una persona normal. Sus pasos eran largos y regulares. Cuando la luz de la linterna alcanzó mejor su cuerpo, la verdad quedó al descubierto. Aquello no llevaba pantalones. Sus piernas estaban cubiertas de pelo grueso, como el de un animal, y sus pies terminaban en pezuñas negras que golpeaban la tierra con fuerza. Al levantar un poco más la luz, don Julián vio su cabeza. Entre el cabello sucio y enmarañado sobresalían dos cuernos retorcidos, similares a los de un macho cabrío. Don Julián se detuvo en seco. Apretó el machete con ambas manos, pero el cuerpo ya no le respondía. Comprendió que no estaba persiguiendo a un hombre. La criatura giró apenas el rostro y, en medio de la penumbra, mostró una sonrisa torcida, burlona, como si supiera que nadie podía detenerla. Don Julián retrocedió. A su alrededor, el ambiente se volvió pesado y creyó escuchar risas apagadas entre los árboles, como si algo más observara la escena desde la oscuridad. No siguió avanzando. Dio media vuelta y regresó al corral con las manos temblorosas, sin soltar el machete. Esa noche no durmió. Cada sombra le recordaba a aquella figura con patas peludas y cuernos que se había llevado su cabra sin esfuerzo alguno. Al amanecer contó lo sucedido a sus vecinos. Nadie le creyó. Algunos dijeron que había bebido aguardiente,
Otros aseguraron que solo se trató de un ladrón común. Pero don Julián estaba seguro de lo que había visto. Nunca volvió a encontrarse con esa criatura, pero jamás olvidó su aspecto. Con el tiempo, escuchó en ese mismo canal una historia sobre un sátiro, un ser mitológico que habita entre montes y roba animales. Al ver la imagen, supo que coincidía exactamente con lo que él había visto aquella noche. Por eso don Julián siempre dijo lo mismo. Eso no era un demonio. Eso que se llevó mi cabra sigue viviendo entre nosotros. En el pueblo del que soy originario existe una creencia muy antigua. Cuando una persona compra un terreno, hereda una parcela o recibe un solar, debe dejar una ofrenda al patrono de la tierra. De no hacerlo, ese espíritu jamás permite que el trabajo prospere. Esto que voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando vivía en San Andrés del Mezquital, un poblado casi olvidado en los límites de Zacatecas, donde no vivían más de 200 personas. Todos nos conocíamos por nombre y apellido. Las noches en ese lugar eran largas y silenciosas. El tipo de silencio que parece pesar sobre el cuerpo. Era mayo, tiempo de preparar la tierra para la siembra. Como cada día, me levanté antes del amanecer, a las 4 en punto, para alistar a mis animales y aprovechar las horas frescas. Fui hasta el establo por mis 2 toros pintos, animales mansos, acostumbrados al yugo y al trabajo pesado. Les acomodé la yunta y emprendí el camino hacia mi parcela, ubicada a unos 400 metros de mi casa. Aquella tierra me la había heredado mi padre poco tiempo atrás. La madrugada era fría. Apenas se veían las luces dispersas de las pocas casas del pueblo. A mi paso los perros ladraban con inquietud, atentos al ruido de los toros. Yo avanzaba sin preocupación, aunque con esa sensación difícil de explicar, como si alguien caminara cerca sin dejarse ver. Al llegar a la parcela encendí la linterna y me dispuse a comenzar la jornada. Pero los toros se detuvieron en seco. Sus cuerpos temblaban y resoplaban con fuerza. Tiré de las riendas, intenté calmarlos, pero no hubo forma de hacerlos avanzar. Nunca los había visto comportarse así. Entonces escuché un sonido que no debía estar ahí. El chirrido de la tierra siendo cortada, como si alguien ya estuviera arando el terreno. Apunté la linterna hacia el interior de la parcela. Y lo vi. Había un hombre, de unos 40 años, trabajando con una yunta de toros enormes. Araba la tierra con calma, como si estuviera solo, como si no notara mi presencia. Su rostro era pálido y su mirada completamente vacía. Me acerqué despacio, molesto y confundido. «Buenos días», le dije. «Disculpe, pero estas tierras son mías». El hombre se detuvo. Giró la cabeza lentamente y me miró con unos ojos oscuros, sin expresión. «Don Rafael Esquivel me contrató para trabajar aquí», respondió con voz apagada. Eso fue todo. Volvió a tirar de la yunta y continuó su labor. Me quedé quieto. Yo conocía bien a don Rafael. Vivía a poco más de 1 kilómetro y, aunque era terco, jamás se habría metido en tierras ajenas. Até a mis toros para que no huyeran y caminé hasta su casa para aclarar el asunto. Al llegar, sus perros salieron alterados, ladrando con furia. Don Rafael apareció en la puerta, serio. «¿Qué se te ofrece a estas horas?», preguntó. Le conté lo que había visto, el hombre, los toros y el supuesto encargo. Don Rafael negó todo. Dijo que no tenía dinero ni para trabajar su propia parcela, mucho menos para mandar a alguien a la mía. Ante la confusión decidió acompañarme para ver al supuesto trabajador. Caminamos juntos de regreso. El cielo comenzaba a clarear y los primeros tonos rojizos asomaban detrás de los cerros. Al llegar a mi parcela, alumbramos el lugar donde yo había visto al hombre. No había nadie, ni huellas, ni tierra removida, ni señal alguna de trabajo. Todo estaba intacto, como si nadie hubiera puesto un pie ahí. Entonces se escuchó una risa. Venía desde el fondo del terreno de un lugar donde la linterna ya no alcanzaba a iluminar. No era una risa humana, era áspera, hueca, como si saliera de una garganta reseca. Don Rafael se quedó inmóvil. «¿Dónde dices que estaban arando?», me preguntó con la voz quebrada. Señalé el sitio. Caminamos hasta ahí, la tierra estaba virgen, sin un solo surco. Don Rafael me miró con gravedad. «Lo que viste no fue un hombre», dijo. «Ese fue el patrono de la tierra.
Si la parcela no ha sido pedida, no te va a reconocer como dueño. Me recomendó poner una ofrenda y pedir permiso antes de volver a trabajarla. Regresé a casa temblando. Ese día no sembré nada. Por la tarde llamé al padre del pueblo. Bendijo la parcela y después coloqué una ofrenda en el centro del terreno, pidiendo permiso para trabajar esa tierra que ya era mía. Desde ese día, nunca volví a tener problemas en mi parcela. Podrán creer o no esta historia, pero en San Andrés del Mezquital todos saben una cosa: la tierra siempre tiene dueño, aunque no se le vea. El pueblo de mis abuelos está lleno de historias de todo tipo, desde quienes juran haber visto al mismo diablo en sus tierras y haber tenido que enfrentarlo para ahuyentarlo, hasta relatos que se salen por completo de cualquier lógica. Esta historia ocurrió más o menos por los años 80, según recuerda mi abuela, quien fue la que nos la contó. En ese entonces, ella vivía en su pequeña comunidad llamada Jicul de Mendoza, en el estado de Zacatecas, México. En ese lugar la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y a la cría de ganado. Al ser una comunidad muy pequeña, todos se conocían y cualquier cosa que pasara se sabía de un extremo a otro en cuestión de horas. Mi abuela dice que una tarde comenzó a correr el rumor de que el señor Miguel Chávez había fallecido repentinamente mientras cuidaba a sus animales en su campo. La noticia fue confirmada poco después, pues se propagó rápidamente, aunque no se conocían bien las causas. Según lo que se decía, el hombre estaba sentado vigilando a sus animales cuando de pronto se desplomó. Un infarto o algún paro respiratorio fue lo que se consideró más probable, ya que don Miguel tenía más de 70 años y, aunque aún se mantenía fuerte, el tiempo no perdona a nadie. Esa misma noche, el cuerpo del señor Miguel fue llevado a su casa para velarlo, con el fin de que familiares y conocidos pudieran darle el último adiós. En aquellos tiempos, cuenta mi abuela, la mayoría de las personas no sepultaban a sus difuntos en panteones. De hecho, ni siquiera existía uno en la comunidad. Lo que se acostumbraba era enterrarlos en algún terreno de la misma casa, generalmente en el patio trasero. En el caso del señor Miguel, él había dejado claro que, cuando llegara su hora, quería ser sepultado en sus propias tierras, aquellas que lo vieron crecer y que había trabajado desde que nació. De ellas comí, y ahora ellas comerán de mí, dijo en su momento, dejando encargada esa última voluntad. Su familia respetó lo que había pedido. Al tercer día de su fallecimiento, el cuerpo de don Miguel fue llevado hasta sus tierras, que se encontraban algo retiradas de su casa. Ahí se cavó una fosa y se le dio sepultura. Mi abuela asegura que ella misma vio cómo el hombre yacía dentro del féretro y cómo lo fueron bajando varios metros antes de cubrirlo por completo con tierra. La muerte de don Miguel fue una más de las que ocurrían con cierta regularidad en el pueblo, pero este caso no terminó ahí. 2 días después, un familiar suyo, su primo Abelardo para ser exactos, pasó cerca de las tierras donde había sido enterrado y notó algo alarmante. La sepultura estaba profanada. Había un enorme agujero y mucha tierra removida alrededor. Lo extraño, según contó Abelardo, era que no parecía que alguien hubiera excavado desde afuera para sacar el cuerpo. La tierra daba la impresión de haber sido empujada desde dentro, como si algo hubiera salido de la tumba. Alarmado, don Abelardo corrió al pueblo para avisar a la familia de don Miguel que el cuerpo había desaparecido. De inmediato, todo el que se enteró se unió a la búsqueda para dar con los responsables de tan atroz acto. Buscaron entre los campos de maíz, en el ojo de agua, en la loma detrás del pueblo, en barrancos y en cualquier lugar imaginable. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. La noche cayó y la familia quedó sumida en la preocupación. Decidieron descansar y retomar la búsqueda al amanecer. Pero alrededor de las 12 o 1 de la madrugada, alguien tocó la puerta de la casa de los familiares de don Miguel. Todos despertaron de golpe, pensando que quizá alguien traía noticias sobre el paradero del cuerpo. Una de las hijas del señor Miguel se acercó y abrió la puerta. En cuanto lo hizo, cayó desmayada al instante. Quienes alcanzaron a ver lo que estaba afuera no podían creerlo. Quien había tocado a la puerta no era otro que el mismo señor Miguel. Estaba cubierto de tierra de pies a cabeza, tenía múltiples heridas en el cuerpo, como si lo hubieran lastimado con objetos delgados. Sus ojos eran completamente negros
y de ellos escurría sangre. No tenía dientes ni uñas. La familia cerró la puerta de inmediato, convencida de que aquello no era algo natural. Del otro lado se escuchaban golpes constantes, no desesperados ni violentos, sino tranquilos, casi educados. Algunos se arrodillaron a rezar, mientras otros vigilaban que esa cosa no entrara a la casa. Tras unos 15 minutos, los golpes cesaron. Cuando por fin se atrevieron a abrir la puerta con cuidado, vieron que el cuerpo de don Miguel seguía ahí, de pie. Esta vez notaron que tenía una sonrisa imposible, extendida de oreja a oreja. Sus ojos estaban en blanco y no mostraba señales de respirar. Don Miguel había muerto por segunda vez, esta vez de pie. El cuerpo fue velado y enterrado nuevamente, pero en esta ocasión lo sepultaron con cadenas alrededor de todo el cuerpo, por temor a que volviera a levantarse. Eso nunca ocurrió. Esta historia se convirtió en una leyenda del pueblo de mis abuelos, y es conocida hasta hoy como las 2 muertes de don Miguel. Hasta mis 20 años viví en el pueblo de San Felipe Hueyotla, en el estado de Oaxaca. Mi familia es de origen humilde y desde siempre hemos subsistido gracias a la agricultura. En casa, mi mamá es una mujer profundamente creyente y muy apegada a las enseñanzas que le transmitieron sus antepasados. Entre todas esas creencias había una en particular que estaba directamente relacionada con una de mis hermanas y conmigo. 2 veces por semana, mi hermana Julia y yo caminábamos hasta el río del pueblo para lavar la ropa de toda la familia. Casi siempre salíamos temprano y regresábamos cerca del mediodía, sin importar el día ni la hora. Al volver mi mamá siempre iba por nosotras y, una vez que estábamos junto a ella, se detenía frente al río y gritaba nuestros nombres. Malena, Julia, regresen a casa. Hacía esto porque, según sus creencias, de esa manera llamaba a nuestras almas, las cuales aún permanecían lavando en aquel río. Decía que, si no lo hacía, las desgracias caerían sobre la familia, especialmente sobre nosotras, pues nuestras almas podrían quedarse vagando lejos del cuerpo. Esa misma costumbre la repetía con mis hermanos cuando salían al campo a trabajar las tierras. En una ocasión, mientras mi hermana y yo lavábamos la ropa, mi mamá fue por nosotras, pero esa vez había ocurrido algo en casa que requirió que nos trajera de inmediato, casi como una emergencia. Fue la primera vez que se le olvidó llamar a nuestras almas. La verdad es que, debido al problema que había surgido, ni siquiera nosotras lo recordamos en ese momento. Al día siguiente, mi hermana y yo amanecimos enfermas, con una fiebre muy alta, al punto de tener delirios y alucinaciones. Para colmo, ese mismo día una de las vacas del establo fue atacada por un coyote y murió. Mi hermano estuvo a punto de fracturarse tras caer de un árbol, y la casa se llenó de una sensación difícil de describir, como si algo invisible se hubiera instalado en cada rincón. Los perros ladraron durante todo el día sin detenerse. No importaba cuánto intentáramos descubrir hacia dónde dirigían sus ladridos, parecía que lo hacían hacia la nada. Los gatos que teníamos en casa simplemente se fueron. Nadie supo a dónde, solo desaparecieron. Mis papás se preocuparon mucho al ver todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo por el estado de mi hermana y el mío. No lograban entender qué nos pasaba, ya que no presentábamos síntomas que hicieran pensar en una gripe u otra enfermedad común. Además, habíamos enfermado de forma repentina, sin ninguna razón aparente. Fue entonces cuando mi mamá recordó que el día anterior, al ir por nosotras al río, había olvidado llamar a nuestras almas. Sin importar que ya era de noche, mi mamá, acompañada de mi papá, fueron hasta el río para que ella pudiera hacerlo. Sé que esto puede sonar extraño, incluso fantasioso, pero en el momento en que ellos regresaron, mi hermana y yo comenzamos a sentirnos mucho mejor. Para la mañana siguiente estábamos completamente bien, como si nada hubiera pasado. No puedo asegurar qué fue exactamente lo que ocurrió, pero si hay algo de lo que estoy segura es que la creencia del río y el llamado de las almas es real. Por lo que he escuchado al seguir este canal, así como algunos otros similares, parece que en los pueblos ocurre algo distinto. Tal vez la cercanía con la naturaleza atrae aquello que no comprendemos, o quizá las personas que viven en esos lugares conservan creencias más arraigadas. Sea cual sea la razón,
puedo contarme entre quienes han vivido algo realmente perturbador en un pueblo, y lo viví en carne propia. Puedo decir con total certeza que no es una experiencia agradable. Mi nombre es Antonia García Parral y nací en un pueblo muy pequeño del estado de Tabasco. Mi familia siempre se ha dedicado a trabajar la tierra y, como es de suponerse, yo ayudaba en todo lo que podía cuando era más joven. Una de mis tareas era ir por agua a un ojo de agua que se encontraba sobre una vereda a unos 30 minutos de mi casa. En casa, la mayoría de mis hermanos somos mujeres, así que muchas de las labores pesadas recaían en nosotras. Una tarde, mi madre me mandó a traer agua. Eran alrededor de las 4 o 5, si no mal recuerdo, una hora bastante razonable para hacerlo. Sin embargo, por alguna razón que no sabría explicar, no fui de inmediato y me demoré un par de horas. Preparé el burro, cargué los galones y, cerca de las 6, emprendí el camino hacia el ojo de agua. Para cuando llegué y comencé a llenar los recipientes, la noche ya había caído por completo. Al regresar, el camino era apenas visible. El burro iba delante de mí y, gracias a que tenía mejor vista, me iba guiando por la vereda. Ya había recorrido poco más de la mitad del trayecto cuando escuché el sonido de un animal, algo parecido al de un totol o un guajolote. Escuchar animales en el pueblo es algo común, pero a esa hora y en ese lugar resultaba inquietante. A causa de esos ruidos, el burro se asustó y salió corriendo con todas sus fuerzas. En el instante en que el animal se desvió del camino, detrás de unos árboles apareció un guajolote descomunal. Medía más de 1 metro de altura y era tan gordo que su cuerpo recordaba al de una vaca. Para empeorar las cosas, el color de sus plumas no era normal. Eran de un rojo intenso, tan vivo que destacaba incluso en medio de la oscuridad. El miedo se apoderó de mí por completo y me dejó inmóvil, con las lágrimas a punto de salir. Intenté correr, pero mis piernas no reaccionaban. El guajolote rojo avanzó lentamente hacia donde yo estaba y, conforme se acercaba, me di cuenta de algo que me heló por dentro. El animal no tenía cabeza. En ese momento reaccioné y corrí sin rumbo fijo, como pude, gritando y pidiendo ayuda. Lo único que se escuchaba eran los ladridos lejanos de los perros y el ruido que hacía aquel guajolote mientras se movía. Por miedo, no quise voltear a ver si venía detrás de mí. Corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a casa, donde el burro ya estaba parado en la puerta. Justo entonces, mi padre y mis hermanos regresaban de trabajar la tierra y me preguntaron qué había ocurrido. Les conté lo del guajolote que estaba en el camino, cerca del ojo de agua. Mi papá se rió y dijo que seguramente se trataba de una bruja transformada. Esa misma noche, mi mamá me hizo una limpia con huevo y albahaca para protegerme, pues, según ella, aquello que había visto en el camino no era algo bueno y podía traer consecuencias. Muy buenas noches. Por cuestiones personales prefiero no dar mi nombre, pero puedo decir que vivo en un pueblo pequeño al sur de México. Tengo una historia que me gustaría compartir, algo que ocurrió hace aproximadamente 30 años, cuando yo todavía era un adolescente. En ese tiempo vivía en la casa de mis padres, junto con mis tíos, primos y abuelos. Todos atendíamos una granja que era propiedad de la familia y que representaba nuestro único sustento. El trabajo era constante y pesado, pero estábamos acostumbrados a ese ritmo de vida. Mi abuelo Carlos solía salir muy temprano a una parcela de tierra que teníamos a las afueras del pueblo. Iba para alimentar a los animales y revisar que todo estuviera en orden. Tenía la costumbre de salir alrededor de las 6 de la mañana y regresar cerca de las 3 de la tarde. Era un hombre sin vicios, no era mujeriego ni tenía problemas con nadie del pueblo. Al contrario, era muy querido y respetado por todos. Ese día en particular, mi abuelo salió como siempre, a su hora habitual. Sin embargo, dieron las 3, luego las 4, las 5 y las 6 de la tarde, y él no regresaba. Para cuando cayó la noche, cerca de las 10, la preocupación ya se había instalado en toda la familia. Mis tíos salieron a buscarlo, pero regresaron inquietos al no encontrarlo ni en el terreno ni en los caminos que conducían a él. Entonces toda la familia salió a recorrer el pueblo. Preguntamos a cada persona que encontrábamos si habían visto a mi abuelo. Algunos dijeron que lo vieron en sus tierras por la mañana,
que lo saludaron mientras daba de comer a sus vacas, pero nadie supo decir nada más. Esa información no era suficiente para saber qué había pasado. Pasaron 24 horas y la desesperación nos llevó a buscarlo en barrancas, cerros y llanuras, pensando que quizás se había perdido, había sufrido una caída o algo peor. A pesar de todos los esfuerzos, no dimos con su paradero. Así pasaron 3 días sin saber nada de él. Para ese momento, una especie de resignación comenzó a apoderarse de la familia. Pensamos que quizá no volveríamos a verlo. Mi abuela trató de recordar si él tenía problemas con alguien, si debía dinero o si había tenido algún conflicto reciente, pero no había nada fuera de lo normal. Mi abuelo no tenía secretos ni enemigos conocidos. 5 días después de su desaparición, alrededor de las 10 de la mañana, los perros empezaron a ladrar con insistencia hacia el camino. Un hombre venía caminando en dirección a la casa. A lo lejos se veía golpeado, sucio y cubierto de sangre. Conforme se fue acercando, nos dimos cuenta de que era mi abuelo Carlos. Mis tíos corrieron a ayudarlo y lo metieron de inmediato a la casa. Le dieron agua y comida, pues estaba visiblemente débil, como si llevara días sin probar bocado. Una vez que pudo recuperarse un poco, le preguntaron qué había pasado, dónde había estado y qué le habían hecho. Mi abuelo contó que ese día salió del terreno a la hora acostumbrada para regresar a casa, pero en el camino se encontró con una señora muy mayor. Vestía ropa humilde y estaba descalza. Al principio no supo quién era, así que la saludó y le preguntó qué hacía por esos rumbos. La mujer no respondió. En cambio, le mostró un canasto lleno de manzanas verdes y le ofreció una, diciéndole que se la regalaba. Mi abuelo la tomó, pues tenía hambre, y se la comió casi de inmediato. Después de eso, la señora se alejó caminando en dirección contraria sin decir una sola palabra. Mi abuelo continuó su camino rumbo a casa, pero comenzó a sentir algo extraño. Por más que avanzaba, no parecía acercarse a ningún lugar. Contó que a unos 5 o 6 metros frente a él había un árbol grande. Lo extraño fue que le tomó alrededor de 4 horas llegar hasta ese árbol, aunque sentía que caminaba sin detenerse. A pesar de todo, el sol no se movía. Permanecía en lo más alto del cielo, quemándolo sin descanso. Así estuvo durante mucho tiempo caminando bajo el sol, sin llegar a ningún sitio. De pronto sintió un dolor intenso en todo el cuerpo, como si su piel ardiera. Sintió un vacío en el estómago, un fuerte dolor de cabeza y una sed insoportable. En ese instante todo cambió. Se hizo de mañana de golpe y apareció justo frente a la casa. Nosotros le contamos que había estado desaparecido durante 5 días enteros y que lo habíamos buscado por todas partes sin éxito. Mi abuelo nunca supo a dónde fue ni qué le ocurrió realmente. Lo único que recuerda es haber caminado sin parar. Siempre creyó que aquella mujer, al ofrecerle la manzana, le hizo algo que lo sacó de este mundo por un tiempo. Desde entonces, en mi familia nadie volvió a aceptar comida de un desconocido en el camino.